Muchas gracias, Belmer. Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la tercera sesión del curso de responsabilidad civil organizado por el Club de Abogados. Para la sesión de hoy, como habíamos adelantado, vamos a tocar los siguientes tópicos que corresponden al módulo y asimismo vamos a desarrollar dos supuestos especiales de la responsabilidad civil que son importantes, no solamente porque por su importancia o por la importancia de la especialidad en el tema, sino también porque son los casos más usuales que se presentan a nivel de los pronunciamientos judiciales en el caso peruano, ¿no? Para la sesión 3 del día de hoy, recordemos que la sesión 4 el día de mañana culmina el curso de responsabilidad civil, ese curso general de responsabilidad civil, ¿no? Y como hemos desarrollado las anteriores sesiones, en esta sesión también vamos a tocar no solamente aspectos teóricos, sino también vamos a aterrizar en la casuística peruana, puesto que a partir de ello es que nuestros jueces también resuelven los casos, y es importante tenerlos en consideración al momento de la interposición de nuestras demandas. ¿Correcto? Entonces, para la sesión 3 del día de hoy tenemos programado la prueba del daño. Ahora vamos a entrar a mayor detalle, así como a la responsabilidad civil en el caso del tercer pleno casatorio civil y la responsabilidad civil médica. Sé que muchos de los aquí presentes probablemente hayan escuchado algún caso de responsabilidad civil médica. ¿Sí? Probablemente les haya ocurrido a algún amigo, algún familiar, ¿no? Y nadie está exento a atravesar una situación como esta. Entonces, nosotros en nuestra calidad de abogados podemos contribuir a poder identificar los elementos de la responsabilidad civil, en el caso de la responsabilidad civil médica, que como recordemos en las sesiones anteriores, ya sabemos cuáles son los elementos de la responsabilidad civil, sabemos que se requiere la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, habíamos estudiado también que el daño requiere certeza. Ojo, también el daño requiere subsistencia, por cuanto si es que el daño ya ha sido indemnizado, no podríamos solicitar un doble pago indemnizatorio. ¿Cuándo podría, por ejemplo, presentarse un caso de subsanación, de subsistencia de este tipo de daños? Cuando, por ejemplo, una persona solicita un monto por daño emergente, de repente, pero este monto ya ha sido objeto de cobertura por algún contrato de seguro, ya sea por salud o algún contrato de seguro de responsabilidad civil frente a terceros. Entonces, si el daño no es subsistente en el Poder Judicial, si bien es cierto que se pueden reclamar todo tipo de daños, el juzgado tendrá que evaluar si este daño ya ha sido anteriormente resarcido. Entonces, asimismo tenemos que tener en cuenta que se quieren daños ciertos, no hipotéticos. Ahora vamos a entrar en mayores detalles de lo que se opina en nuestra jurisprudencia nacional. Pasemos entonces al primer tópico, ¿no? El primer tópico sobre la probanza del daño. Y esta es la primera pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy. Voy a minimizar el panel de preguntas. Esta es la pregunta que les he querido traer a continuación. ¿Solo se puede indemnizar el daño emergente y lucro cesante actual? Tengamos en cuenta que ya conocemos los presupuestos y el contenido del daño emergente y el lucro cesante que hemos analizado en las anteriores sesiones. Sabemos que para el otorgamiento de una indemnización por responsabilidad civil se requiere la concurrencia de los elementos. Asimismo, sabemos que los pasos para el otorgamiento de la indemnización, que es la parte decisoria del juzgado, requiere previamente, uno, que el daño sea cierto, que el daño sea subsistente y otras características del daño, y que además este daño sea probado y además que haya sido debidamente cuantificado. ¿Correcto? Solo así el juzgado podrá ingresar a una parte decisoria en la que podrá resolver, otorgar una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, la primera pregunta es, ¿solo se puede indemnizar daño emergente y lucro cesante actual? Pongamos un ejemplo. Digamos que alguno de los participantes tiene un caso de, adelantemos un poco del supuesto especial que vamos a analizar en la parte del medio hacia el final del curso, de la sesión del día de hoy. Si alguno de los participantes tuviese algún familiar que se encuentra delicado de salud, esta persona ya ha sido diagnosticada, ya tiene un diagnóstico inicial en el establecimiento de salud,
ha sido atendida, ¿no? Y le han diagnosticado traumatismo encefalocraniano derivado de un accidente de tránsito, ¿correcto? Producto de ello, suceden dos cosas. Uno, que si bien es cierto que los daños son derivados de un accidente de tránsito, se podrían haber visto agravados por la atención médica brindada, con lo cual nos encontramos ante dos eventos dañosos, ¿correcto? Dos conductas distintas antijurídicas, ¿no? El hecho mismo y además, de repente, la agravación del daño o nuevos daños que se pueden haber generado en la atención médica brindada. Lo cierto es que esta persona no puede continuar trabajando porque se encuentra hospitalizada y el diagnóstico y el tratamiento médico han prescrito que esta persona tenga que mantenerse en este establecimiento de salud por un plazo de 7 meses, prorrogables también, para que pueda continuar su tratamiento médico. Entonces, definitivamente esta persona va a sufrir daño emergente, ¿no? ¿Cuál es el daño emergente en este caso? Habíamos visto que los daños emergentes son los gastos médicos, pero esta persona que acude a ustedes para solicitar o solicitarles alguna evaluación, si es que se tiene que interponer alguna demanda de indemnización por daños y perjuicios, y ustedes le informan que efectivamente hay daños emergentes por cuanto hay gastos médicos que se tienen que asumir. Pero ojo, existen gastos médicos pasados, porque de repente al momento de la interposición ya se gastaron, ya se pagó esa suma dineraria, por lo cual ya ha habido una disminución patrimonial de parte del sujeto dañado. Pueden haber daños en el momento, daños emergentes en el momento, pero también pueden haber daños futuros. Entonces, lo mismo podría ocurrir con el concepto del lucro cesante. Veamos a continuación la siguiente casación que les he traído para poder analizar esta problemática, ¿no? De una de las más. Recordemos que en cuanto al daño emergente, si bien es cierto que no existen mayores cuestionamientos respecto del lucro cesante, sí los hay. En esta casación, que es la casación 1318-2016 Huancavelica, se señala lo siguiente, ¿no? Primero, se explica que el daño emergente, ¿no?, es un bien que sale o saldrá de la esfera patrimonial de la víctima. Se dice que en el lucro cesante un valor no ingresa o no ingresará al referido patrimonio. Recordemos que se trata de una frustración de una ganancia, ¿no? Aquí se indica también que por ello no es posible identificar el daño emergente con el perjuicio pasado y lucro cesante con el futuro. Veamos entonces que no se le puede limitar los conceptos de daño emergente y lucro cesante a eventos pasados, daño emergente algo que definitivamente ya gasté, ¿no? Y lucro cesante algo como que en el futuro, solamente en el futuro, voy a poder percibir, ¿no? En esta casación de Huancavelica se indica que puede existir daño emergente y lucro cesante pasados o futuros respectivamente. Daño emergente pasado, como por ejemplo el reintegro de gastos efectuados, daño emergente futuro, que vendrían a ser las sumas que salen del reclamante en la fecha posterior al momento de la liquidación y del pago. Asimismo, pueden ser lucro cesante pasado, aquello que se dejó de percibir desde la producción del daño hasta su liquidación, e inclusive lucro cesante futuro, aquello que se deja de percibir desde que se liquida hasta la finalización del periodo indemnizario. Entonces, recordemos estos conceptos y que si es que tenemos algún caso de indemnización por daños y perjuicios, podemos ingresar a citar inclusive esta casación 1318-2016 como referencia para poder probar que en los pronunciamientos judiciales sí se reconoce que es posible reclamar ese tipo de daños patrimoniales presentes, pasados y futuros. Veamos ahora una segunda interrogante, ¿no? Estas preguntas que les estoy planteando para la sesión 3 son preguntas que responden a muchos cuestionamientos a nivel de los pronunciamientos judiciales y por ello su relevancia, ¿no? La tercera interrogante. Si no se tiene probanza de los daños patrimoniales, ¿puede indemnizarse? ¿Ustedes qué opinan? Me pueden dejar también la información de sus opiniones a través del chat grupal.
La interrogante entonces es la siguiente. Si no se tiene probanza de los daños patrimoniales, ¿puede indemnizarse? Para estos efectos es importante tener en cuenta el presupuesto lógico jurídico de una indemnización. Se tiene que acreditar los daños, máxime si se trata de daños patrimoniales, por cuanto sí es posible tener certeza de a cuánto ascienden los daños. Si se tratan de daños emergentes, nosotros podríamos mencionar la liquidación de la atención médica brindada, porque el establecimiento de salud nos va a brindar una hoja de liquidación de las fechas, ítems, productos, prestaciones de servicios médicos que nos hubiesen brindado, insumos y otros materiales que pueden plenamente ser identificados, ¿no? Gastos de sepelio, gastos de nicho, todo ello es plenamente identificable. En cuanto al lucro cesante, de igual manera se puede hacer una proyección que demuestre a cuánto ascienden ese tipo de ganancias, ¿no? Recordemos también que no podemos equiparar el lucro cesante con el sueldo dejado de percibir. Ya hemos visto que se tiene que hacer una disminución de aquellos gastos que precisamente permiten la continuación de este tipo de actividades. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si no se tiene probanza de los daños patrimoniales, ¿puede indemnizarse? ¿No? Davey, por ejemplo, considera que sí. ¿Cuál sería entonces para ustedes el fundamento por el cual sí se podría otorgar ese tipo de daños patrimoniales? Ojo, la regla general, ¿no? Yo, desde mi posición, en realidad sí existen maneras de probar los daños patrimoniales. En esta ocasión les voy a colocar la respuesta que nos otorgan los pronunciamientos judiciales, ¿no? Que es importante, como les digo, siempre tenerlos en consideración para cualquier caso de indemnización. En esta casación 1318-2016 se señala lo siguiente. Fíjense, efectivamente, no existe medio probatorio fehaciente que verifique que el demandante se ha desprendido o se desprenderá de parte de su patrimonio debido a la producción de ese daño. Ojo, no existe probanza del daño patrimonial. Sin embargo, y esto es lo que opinan nuestros jueces, que tal medio probatorio no exista, ¿no? No impide al órgano jurisdiccional que use los sucedáneos probatorios, ¿no? Y para ello citan el artículo 275 del Código Procesal Civil, que ustedes también pueden recurrir al momento de interponer sus demandas de indemnización por daños y perjuicios. Ojo con la anotación. No se impide que el órgano jurisdiccional use los sucedáneos probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de los medios probatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 del CPC. Pero ojo, no se trata que el juez sustituya a la parte en la producción de la prueba, sino que complemente los hechos que ya han sido acreditados. Recordemos que en el Código Procesal Civil rige el artículo 196 del Código Procesal Civil, que dispone que la carga de la prueba le corresponde a quien alega los hechos. Entonces, independientemente del régimen, ya sea de inejecución de las obligaciones o de responsabilidad civil extracontractual, puesto que contiene variantes respecto del dolo o la culpa que habíamos también analizado en las sesiones anteriores, lo cierto es que el artículo 196 es una regla general, ¿no? El que alega los hechos tiene que probarlos. No se trata de que el juez supla la voluntad de las partes o sustituya a la parte demandante, puesto que dejaría de ser un juez imparcial. No nos encontramos, ojo con la anotación, ante un hecho que pueda ser discutido ante la autoridad administrativa, ¿no? Recordemos que en los procedimientos administrativos, sancionadores por sobre todo, rige el principio de verdad material, ¿no? Y esto implica que la autoridad sí tenga que tener certeza de los hechos que van a servir materia de su decisión. Máxime si en este tipo de casos es posible que se interpongan medidas correctivas, medidas sancionatorias. Entonces, se tiene que tener certeza de la identificación de la infracción. Y para ello, la autoridad administrativa puede actuar medios probatorios de oficio, ¿no?
En el Poder Judicial no se trata de que se recurra a ese tipo de principio que es propio del procedimiento, de los procedimientos administrativos, sino que el juzgado, si bien es cierto que puede disponer la prueba de oficio, esta prueba de oficio no puede implicar la sustitución de la parte demandante o, en su caso, de la parte demandada. Un ejemplo claro en el cual, por ejemplo, los jueces podrían recurrir a las pruebas de oficio es cuando se requieren pericias médicas en atención a que se cuenta con una historia clínica del caso. Entonces, se explica allí, por ejemplo, que el juzgado, o se fundamenta que el juzgado pueda solicitar la elaboración de pericias que respondan a una serie de interrogantes, como por ejemplo, cuál era el diagnóstico inicial, cuál era el diagnóstico a su egreso del establecimiento de salud, si la persona tenía antecedentes médicos relevantes que podrían influenciar en la atención médica brindada, si de repente el cuadro evolutivo del paciente al momento de los hechos implicaba que al momento en el que se le brindó la atención médica, el médico no tenía cómo conocer el diagnóstico que se imputa o que imputa la parte demandante como diagnóstico correcto. Usualmente los casos que se presentan en responsabilidad civil médica son por diagnósticos incorrectos, ¿no? Pero lo cierto es que las enfermedades tienen un cuadro evolutivo, por lo cual al momento 1 de atención puede que el paciente no haya presentado toda la sintomatología que requiera un médico para identificarla como el diagnóstico B. Entonces, es posible que el juzgado pueda recurrir a este tipo de medios de prueba de oficio, pero no soslayemos que en ninguna medida el juez de la causa puede sustituir a la parte demandante, ¿no? Recordemos que también existió una modificatoria hace unos años respecto de las pruebas de oficio, ¿no? Y a las declaraciones de nulidad de las salas civiles respecto de ese tipo de eventos, ¿no? Y a sus imposibilidades. Entonces, esta casación 1318-2016 Huancavelica reconoce que es posible que no se puedan acreditar de manera fehaciente los daños patrimoniales, pero también señala que sí se debe recurrir a los mismos a través de los medios probatorios sucedáneos, invocando para ello el artículo 275 del Código Procesal Civil. Ojo, entonces tampoco se trata de que no se esté probando el daño patrimonial, solo que no se está probando el daño patrimonial de manera específica. Por ello es que el juzgado va a tener que recurrir a otras pruebas que también obran en el proceso. Pero son pruebas, al fin y al caso, ya incorporadas en el proceso judicial, por lo cual no es que no existan medios de prueba o sea, si no existen medios de prueba de ese tipo de daños, no es que la conclusión a la que va a arribar el juzgado sea el otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios. Veamos la casación 3499-2015 ahora. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el caso del lucro cesante? ¿No? ¿Se pueden otorgar indemnizaciones cuando no exista prueba? Si no se otorga, veamos lo contrario, Censu, si no se otorga una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ¿la indemnización otorgada sería correcta? No. Esta casación señala lo siguiente: el principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 1985 del Código Civil, exige que las dificultades que puedan presentarse en la cuantificación del lucro cesante, por efectos de las circunstancias en las que éste se presenta y no por la desidia de las partes, deben ser superadas por el juez en atención a criterios que, sobre la base de la equidad y las reglas de la experiencia, permitan acceder a la víctima a una reparación adecuada de los perjuicios sufridos. Lo mismo que se afirmó sobre el lucro cesante se puede extender al daño emergente. Quiero hacer hincapié en esta casación porque se pone de relieve que debe existir probancia del daño. Es por ello que no se le puede premiar
la actitud decidiosa de la parte demandante o la actitud negligente en no presentar pruebas y que estas sean suplidas por el juez de la causa. No se trata de ello. Es por ello que también nuestro Código Procesal Civil respecto a los medios de prueba establece también etapas de preclusión respecto de las mismas, ¿no? E inclusive la incorporación de medios probatorios extemporáneos, porque a veces sucede que se interpone una demanda de indemnización por daños y perjuicios y luego, ¿no? pasan los meses, si ya se va a ingresar a la etapa probatoria, y la parte demandante se percata que no cuenta con los medios de prueba, ya sea del daño a la persona o del daño moral o quizás de los daños patrimoniales. Y pretenden presentar pericias con posterioridad, ya sea contables o de repente peritajes médicos o literatura médica inclusive, de manera posterior al momento de la interposición de la demanda y ya estando en otra etapa procesal. Y esto no resulta correcto de acuerdo a las normas del Código Procesal Civil, ya que el Código establece determinados requisitos para que los medios probatorios extemporáneos sí puedan ser incorporados. La desidia no es uno de ellos. Si la persona tenía, para colocar un ejemplo, ¿no? Y aterrizar la teoría y los ejemplos y la casuística, si de repente nos encontramos ante una demanda de indemnización por responsabilidad civil médica y no se adjunta el peritaje, pudiendo haberse elaborado este a la fecha de interposición de la demanda, no podríamos luego señalar que recién se ha tenido la oportunidad de su elaboración meses o años después, porque esto no calificaría como un medio probatorio extemporáneo y por ende no debería ser incorporado a un proceso judicial, ¿no? Otro punto a destacar de esta casación es que se señala que cuando el juez de la causa no pueda no tenga certeza de la probanza de los daños, existen pruebas, pero no una prueba en específico, puede recurrir a la equidad y a las reglas de la experiencia. Cuando hacemos referencia a la equidad, usualmente si uno revisa el Código Civil, va a verificar que se hace mención a la prueba de la equidad en cuanto a los daños morales. Pero veamos que en los pronunciamientos judiciales se hace referencia a la equidad para los daños patrimoniales, lo cual es altamente cuestionable, ¿no? Máxime si se aplica el criterio de equidad de manera equivocada, ¿no? Si la parte demandante no ha presentado las pruebas, ya sea por sucedáneos o pruebas directas respecto de la probanza del daño, no se trata de que basándose en el criterio de equidad, desde mi posición, el juez pueda suplir esta actividad o estas deficiencias y otorgar una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? La equidad no implica la superación de la probanza. La equidad se aplica respecto de la cuantificación de la probanza del daño. Está en otro paso final del otorgamiento de la indemnización y no es un paso previo. Veamos que en esa casación no se resta el hecho de la probanza. Lo que se señala que es que el juzgado puede recurrir a ciertos criterios para el otorgamiento de los daños patrimoniales, como por ejemplo la equidad y las reglas de la experiencia, ¿no? Las reglas de la experiencia o las máximas de la experiencia, ¿no? Que es lo común de todos los ciudadanos, de todas las personas en la sociedad, nuestra opinión basada en un estándar, ¿no? Percy, por ejemplo, nos menciona que si los elementos de prueba extemporáneos presentados de manera posterior son admitidos siempre y cuando fueron obtenidos recientemente. Exacto. Es una posibilidad que permitiría ingresar los medios de prueba extemporáneos. De repente yo solamente he podido obtener ese documento a la fecha, pero ojo, pensemos en que de repente se requería un documento presentar, digamos, estamos ante un proceso civil, no necesariamente de indemnización, pero necesito una resolución administrativa que yo podría haberla solicitado ante alguna municipalidad y no realizo esa gestión. De repente, en el transcurso del proceso, me doy percato que necesito esa resolución que es clave
y le intento ofrecer de esta manera porque recién le he solicitado y recién me la han otorgado. Sin embargo, nuevamente, y ahí viene también, independientemente de la evaluación que pueda hacer el juzgado respecto de la idoneidad de ese medio de prueba respecto del proceso, lo cierto es que ese medio de prueba sí pudo haber sido obtenido al momento de la interposición de la demanda. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos en claro que el juzgado sí puede recurrir al principio de equidad y puede recurrir a las reglas de la experiencia, pero no se puede suplir el paso de la probanza de los daños patrimoniales, ¿no? Rafael, por ejemplo, nos comenta, ¿no? Si hay deficiencia probatoria, el juez podría, mediante la máxima de la experiencia, otorgar indemnización por daños y perjuicios ante una empresa extranjera. Vamos a delimitar un poco más el caso. Y Rafael, te comento que es posible inclusive que si el juez de la causa solamente ha fundamentado su decisión en las máximas de la experiencia y sin brindar mayor fundamentación de a qué obedecen sus máximas, la sentencia puede ser declarada nula. Y te lo comento porque este hecho es lo que usualmente también acontece, ¿no? Nótese que la invocación al principio de equidad o la invocación a las máximas de la experiencia no se trata de una mera alegación o de una mera cita en una sentencia, en una decisión del juzgado. Se requiere fundamentar en a qué obedece la máxima de la experiencia. Yo no puedo alegar, ¿no? Me podrían decir el juez de la causa, resuelvo otorgar la indemnización por daño moral de acuerdo a las máximas de la experiencia y el monto asciende a 300.000 soles. La pregunta es, ¿y cuáles serían tus máximas de la experiencia? ¿Cuáles son los fundamentos que subyacen a este contenido? El juez tendría que explicarlo. No se trata solamente de invocarlo de manera general, ¿no? Entonces, pasemos ahora a otro cuestionamiento importante que también acontece en el Perú, ¿no? Y esto para tenerlo en consideración, que es la casación 2108-2014 Lima. En esta casación se indica lo siguiente: la tutela indemnizatoria exige acreditar daños reales y ciertos. Recordemos lo que hemos estudiado en las sesiones anteriores y en la presente sesión. No cabe conceder resarcimientos por daños no probados, supuestos hipotéticos, dudosos e inciertos. Ello significaría resarcir indebidamente una parte. Claro, como les comenté, no se trata de otorgar indemnizaciones que se asemejen más a conceptos de un ánimo de lucro. La indemnización no tiene esa finalidad, no es una función de la responsabilidad civil, ¿no? Se indica también aquí que con excepción del daño moral que pertenece al campo efectivo, por lo que cabe la inferencia, ojo, más adelante veremos que respecto de este concepto también existe mucha controversia. Veamos que aquí se indica que se podría inferir en cuanto al daño moral, ¿no? Sin perjuicio de ello, se señala o se admite en esta casación que todo daño implica que quien alegue haberlo sufrido tiene que demostrar su concurrencia. Es decir, colocan en planos generales los otros conceptos o las voces de daño, menos el concepto de daño moral que consideran en esa casación que podría ser inferido. Pero lo cierto, ¿no? Siguiendo los puntos de esa sesión, vemos que tanto en las anteriores casaciones como en esa casación se reconocen que se requiere la probanza para el otorgamiento de los daños. No se indemnizan daños hipotéticos, sino solamente daños ciertos, que pueden ser presentes, pasados y futuros. Ahora, veamos la casación 1325-2018 Ancash. Esta casación 1325-2018 Ancash señala cuáles serían los ejemplos de los cuales se podría otorgar una indemnización por daño emergente, por ejemplo, ¿no? Eso les he traído también para que ustedes puedan verificar cómo se viene resolviendo o qué concepto se viene otorgando por indemnización en sede peruana, ¿no?
En el fundamento octavo se indica, y haciendo mención inclusive a una doctrina española, que el daño emergente puede ser desglosado en gastos de asistencia médica, gastos de asistencia hospitalaria, gastos de entierro y funeral, cuando estén debidamente acreditados, ¿no? También son gastos de entierro, funerales, coronas, lazos, recordatorios, ¿no? Todo ello puede ser comprendido, ¿no? De respecto a este concepto, ¿no? Dice aquí también productos químicos para la preservación del cuerpo, coche fúnebre, personal necesario para el enterramiento, gastos de incineración, responsos, entre otros. Tengamos en consideración ese tipo de aspectos, ¿no? En la casación 1325-2018 Ancash se señala respecto del lucro cesante, ¿no? Ya tenemos en consideración cuáles son los conceptos que están contenidos dentro del lucro cesante. Se indica lo siguiente, ¿no? No basta la simple posibilidad de obtener la ganancia, sino que ha de existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso en concreto, debiéndose probar por el acto rigurosamente que se dejaron de obtener las ganancias sin que éstas sean dudosas, contingentes y solo fundadas en esperanzas. Yo no podría sostener que de repente con determinada suma dineraria yo iba a poner una empresa de textilería y que esta empresa de textilería iba a ser la pionera o la más importante en el rubro nacional, ¿no? Para el otorgamiento de lucro cesante se requiere una probanza, una proyección, pero basada en hechos actuales y con las proyecciones que pueden efectuar peritos económicos, contables, del ámbito financiero inclusive, ¿no? Imagínense que, siguiendo el ejemplo que les estoy mencionando, de repente en el Perú, ¿no? Justo al momento de la interposición de la demanda y alegándose un lucro cesante porque no se pudo continuar con una empresa de textilería, en el Perú resulta una de dos, o que la textilería se ha expandido tanto que quizás la mano de obra o la venta de esos productos ha bajado de manera muy reducida, o que de repente el producto está tan escaseado que para poder generar la venta de los mismos se tiene que acudir de repente al extranjero, lo que genera que en uno u otro supuesto no se pueda obtener un lucro cesante o desmedido como se estaría sosteniendo en una demanda. Entonces, no se pueden solicitar conceptos de lucro cesantes basados en hipótesis, sino en unas probabilidades ciertas, ¿no? Tiene que existir probabilidad de la ganancia, ¿no? ¿Y cómo obtener esa probabilidad de la probanza? En esta misma casación, la 1325-2018, se indica que se tiene que basar en criterios objetivos de experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo económico, contable, actuarial, asistencial o financiero. Tengamos en consideración esos aspectos, puesto que son los que se requieren para poder solicitar un concepto de lucro cesante, ¿no? ¿No? Clever, por ejemplo, nos comenta, ¿no? ¿En la indemnización el monto es la cantidad superior o es mejor dejar que el juez tenga el criterio? Por ejemplo, si se pide 3 millones, el juez con criterio te baja todo ese monto y no te da ni 100.000 a pesar de que hay pruebas suficientes. Y en efecto, Clever, sucede, ¿no? Siguiendo con la línea de lo que estamos conversando, recordemos que en la indemnización por daños y perjuicios es cierto, cuando se formulan estas pretensiones a veces no están basadas en pruebas y se colocan montos muy exorbitantes, ¿no? Entonces, estos montos exorbitantes no tienen fundamentación o no tienen documentación que la respalde. Y a veces, basándose en el criterio de equidad, de repente, si la indemnización solicitada fue de 100.000 soles, el juez podría señalar, basándome en el criterio de equidad y ante la prueba específica de los daños que se reclaman, criterio de equidad, 50.000. Pero el criterio de equidad no se trata de otorgar una indemnización equilibrada, es decir, ni para la parte demandante ni para la parte demandante. Como me solicitaste 100.000, entonces otorga 50.000. De eso no se trata el criterio de equidad, ¿no?
Inclusive, te comento que hay otros países u otras legislaciones en las cuales, si bien es cierto que se coloca un monto de indemnización, se puede colocar un monto referencial. Será el juez de la causa el que disponga cuánto se otorga la indemnización o hasta qué monto obedece. En el Perú no, en el Perú desde que se interpone la demanda ya se especifica cuánto asciende a la reclamación. Y si tu conciliación, tu monto conciliatorio no coincide con el monto de la demanda, puedes formular, ¿no?, los recursos que te sean pertinentes o formular un supuesto de improcedencia, ¿no? Y en tanto la conciliación y las pretensiones solicitadas no coinciden. Pero va a obedecer o esto va a ser un ejercicio que se tenga que efectuar por parte del juez de la causa. El juez decidirá si el monto de la reclamación tiene pruebas y si la cuantía solicitada también está sustentada en pruebas, ¿no? De acuerdo a ello, recurrirá, si son daños patrimoniales, ya hemos visto, a criterios de equidad o también a las máximas de la experiencia. ¿No? Esta es otra casación también importante, ¿no? La casación 1325-2018 Ancash. Yo allí les pregunto, ¿no? Y esto es lo que ha ocasionado esta casación, que también es importante, ¿no? Cuando una persona, un padre de familia fallece y esta persona cuida, brinda protección o asistencia alimentaria a sus hijos, no cabe duda de que existen montos patrimoniales que pueden ser solicitados por los herederos del causante. Es correcto, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas que tenía la parte demandante? Si estas empresas venían percibiendo ganancias y ahora el fallecido ya no va a esta persona que ha fallecido de repente era jefe de la empresa o dueño de la empresa, ¿no? Podrían los herederos señalar que como consecuencia del fallecimiento de este padre de familia que les brindaba la asistencia alimentaria, se va a generar una disminución patrimonial en el lucro cesante y que por ende estarían reclamando un concepto por lucro cesante por los gastos dejados de percibir por la persona jurídica en la que él trabajaba. ¿Esto es posible? ¿Esto es válido? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Según esta casación 1325-2018, que yo también las invito a revisarlo, hay que distinguir la persona natural de la persona jurídica. La persona natural, ¿no?, como nosotros en nuestros ejercicios, que hacemos uso de nuestros ejercicios, de nuestros derechos subjetivos, realizamos nuestras actividades y demás, y la persona jurídica en sí misma, ¿no? Si colocamos este escenario, del caso planteado, en otro, digamos, sacamos el ejemplo, podríamos decir que por el solo fallecimiento de un integrante de la empresa, esta deja de percibir ganancias y por ende que los hijos de uno de los trabajadores o del dueño de la empresa ya no van a poder percibir esa suma dineraria, ¿no? Veamos la respuesta de la Corte Suprema, ¿no?, en ese sentido. O sea, aquí se indica que los demandantes, ¿no?, pretenden exigir el pago de este concepto confundiendo los efectos dañosos que se produjeron a sus herederos por la muerte de su causante producto de una negligencia médica con los negocios que tuvo el causante en vida, apuntando más bien a los efectos negativos que se produjeron en los negocios del fallecido. Por ejemplo, ¿no?, hubo pago de salarios a trabajadores, servicios de luz, agua, los cuales, nótese, no pueden ser calificados per se como daño emergente a partir de la muerte del causante, por más que hayan sido un próspero empresario, ya que existen diferencias de personalidad entre el sujeto fallecido y sus negocios, pues estas últimas son personas jurídicas, ¿no? También en esa casación se pone hincapié en que en el concepto de lucro cesante se indica que las pérdidas
netas que sufren aquellos que dependían económicamente de los ingresos de la víctima y que por ello tienen la condición de perjudicados, sí es el contenido del lucro cesante, pero se indica lo siguiente: por regla general, son los hijos y el cónyuge del fallecido, ¿no? Así, la dependencia económica del perjudicado es la clave para poder recibir una indemnización. En efecto, el problema no solamente subyace en la distinción entre persona natural y persona jurídica, sino que también el solo hecho de ser, si bien es cierto que podría dar lugar a que los hijos y la cónyuge del fallecido puedan verse perjudicados por una ausencia de lucro cesante, ¿no? Lo cierto es que tiene que probarse la dependencia económica. Pienses en el caso en el que el solicitante no solamente no tenga vínculo afectivo, como habíamos explicado en las anteriores sesiones, sino que quizás no tenía dependencia económica. De repente el progenitor o el padre de familia no le brindaba algún sustento económico y a pesar de ello estaría solicitando alguna indemnización, ¿no? Entonces, en esta casación 1325-2018 se pone énfasis en que hay que determinar primero si existía dependencia económica respecto de los sujetos que están solicitando la indemnización. Por ello, lo primero que hay que hacer es determinar de entre todos los perjudicados quién dependía de los ingresos del fallecido. Veamos ahora otra pregunta. ¿Qué criterios se consideran para indemnizar el lucro cesante? Ustedes también me lo pueden ir dejando por el chat del grupo. Para ustedes, ¿cuáles serían los aspectos que debería considerar el juez de la causa para poder indemnizar el concepto del lucro cesante? Veamos la casación 1318-2016, Huancavelica. ¿Qué señala esta casación? En este caso, la determinación del monto a pagar se basa en un juicio de razonabilidad, en tanto es imposible determinar con exactitud qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto es cierto, ¿no? Nunca se tiene certeza de los aspectos futuros. Por ello se tratan de proyecciones y de probabilidades lo que se indemniza, ¿no? Por ello, se indica aquí en esta casación que es exigible cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto, a fin de no establecer montos arbitrarios o ganancias imaginarias, que es como se interponen las demandas de indemnización. En su mayoría, ¿no? Se suele alegar, como les había comentado en el caso que les había planteado de una textilería, ¿no? Montos que quizás a futuro no eran de posible realización, ¿no? Tienen que ser una probabilidad objetiva, cierta probabilidad objetiva. Tengan en consideración esta casación porque les va a sumarles mucho en las defensas que ustedes están realizando. Pero entonces, si se tienen que considerar una cierta probabilidad objetiva, la pregunta es, ¿qué criterios de indemnización por lucro cesante se deben considerar? Y la respuesta nos los otorga esta casación. Se indica que se deben tener criterios como la incapacidad, la edad de la víctima, ¿no? O de los reclamantes, la expectativa de vida, la condición de la víctima o los reclamantes, el periodo de dependencia económica, los hijos o los ingresos, siendo que en este último caso debe apreciarse si el sueldo o salario es fijo o variable o si se tiene salario mínimo o superior a este. Entonces, para la evaluación de este tipo de conceptos ya sabemos que se tiene que tener en consideración estos criterios. Tomen nota de los mismos para que también puedan considerarlo para posteriores demandas de indemnización. Nueva pregunta. El no otorgamiento gracias, David. En efecto. Va en línea de lo que habíamos señalado respecto al concepto de lucro cesante, ¿no? Y veamos más del lucro cesante para poder seguir analizándolo.
vemos que el análisis de las voces de daño patrimoniales, y más adelante también veremos las extrapatrimoniales, no se agota con la parte teórica o los problemas que usualmente se presentan, sino que existe mayor casuística que analizar, ¿no? ¿El no otorgamiento de daños por lucro cesante vulnera el principio de reparación integral de la víctima? Veamos cómo responden en la jurisprudencia nacional, ¿no? Casación 3499-2015, La Libertad. En esta casación, ¿no? Igual he colocado los aspectos más relevantes con colores, eso les va a ayudar para que cuando les pasen los materiales del curso ustedes también puedan hacer este estudio, ¿no? Se indica aquí lo siguiente. No obstante, en relación a esta argumentación, es necesario tener en cuenta que al estar referida a la pérdida del sostenimiento familiar que el fallecido proveía, ¿no? Y hubiera seguido proveyendo a favor de los integrantes de la parte actora, es evidente que la cuantificación exacta del lucro cesante exigido nunca puede ser fijado en términos de certeza. Esto es lo que habíamos mencionado respecto del lucro cesante futuro, ¿no? También se señala aquí que pueden plantearse dudas respecto a qué parte de estos ingresos inclusive habrían beneficiado realmente al actor y a sus hijos, por cuánto tiempo su esposo los habría mantenido, ¿no? Con estos ingresos, por cuánto tiempo se habrían seguido beneficiando a los hijos de esos ingresos, por cuánto tiempo habría mantenido el esposo su aptitud para el trabajo. En efecto, el lucro cesante es un concepto, inclusive aunque se busca la certeza de la probabilidad objetiva, lo cierto es que también existen dudas respecto del mismo. ¿Cómo sabríamos que, en definitiva, si es que este padre proveía asistencia alimentaria o ayudaba a alguno de sus hijos ya mayores de edad, esto se iba a seguir dando? ¿Cómo sabemos si el padre iba a continuar trabajando en el mismo centro laboral? ¿Cómo no sabríamos si de repente iba a ocurrir iba a tener algún problema de salud que iba a impedir que continúe laborando? Por ello, solamente el lucro cesante se basa en proyecciones, ¿no? Pero, como habíamos estudiado, se requiere la probanza de ese tipo de daños, pero ¿qué pasaría si yo no otorgo una indemnización por no tener una prueba específica de este tipo de daños? En esta casación 3499-2015 se indica que si bien es cierto que no se puede tener o alcanzar esta certeza plena, ¿no? Estas circunstancias no pueden ser atribuibles a la parte reclamante, sino que son particulares características de un hecho en concreto y no pueden ser empleadas por el órgano jurisdiccional como medio para poder fundamentar un criterio que termine por negar a la víctima el acceso a una reparación integral del daño sufrido. Si se efectúa de esa manera, en esa casación se indica que se estaría vulnerando el principio de la reparación adecuada o integral de los daños sufridos, ¿no? Que está contenida para ellos en el artículo 1985 del Código Civil. En esta casación también se señala lo siguiente, ¿no? Al encontrarse propuesto en términos de aquello dejado de percibir, este último a veces puede establecerse en términos de certeza, ¿no? Pero pero en otras veces, en otras ocasiones, va a estar ligado a una incertidumbre que es propia de los daños futuros o los eventos futuros. Y es por ello que en la parte final de esta casación se reconoce que la diferencia clave y fundamental entre el daño emergente y el lucro cesante está en la mayor dificultad del lucro cesante, ¿no? Y es por ello que se suele recurrir a la apreciación equitativa. Jaime, por ejemplo, nos pregunta, ¿no? ¿Por qué no se podría tener como límite la jubilación para el pago del lucro cesante? Jaime, en realidad, se los voy a señalar en breves momentos, pero sí se tiene en consideración para los conceptos de lucro cesante, como les había comentado también, es los años que habría continuado laborando. Pero, como les comenté, no significa que el sueldo que se percibía a proyección
se debe calcular o multiplicar por los años que le restaban hasta alcanzar esa jubilación, como me comentas, Jaime, ¿no? Hay que hacer las restas de ingresos menos gastos para poder alcanzar el monto de lucro cesante. Veamos ahora la siguiente diapositiva, porque ahora ya pasamos a los cuestionamientos a nivel de los daños extra patrimoniales, ¿no? Y allí les traslado otra pregunta. ¿Qué criterios se deben considerar para poder indemnizar el daño a la persona? ¿No? Daño a la persona. Casación 13-18-2016 Huancavelica. Nosotros ya hemos estudiado en las sesiones anteriores qué es el daño a la persona, hemos hecho la distinción con el daño moral, también hemos explicado que para poder definir ese tipo de conceptos tenemos que tener en claro qué clasificación es de la que vamos a partir para poder explicar si el daño moral alberga el daño a la persona o viceversa, ¿no? A nivel de los pronunciamientos judiciales se analiza de manera más restrictiva el daño moral, por lo cual el daño a la persona está más equiparada a los daños, por ejemplo, físicos que puedan presentarse, como en la casación que les voy a plantear. En esta casación, 13-18-2016 Huancavelica, se indica lo siguiente, ¿no? Se indica aquí. Que ello sea así impone una exigencia mayor para evitar arbitrariedad al momento de fijar la indemnización, razón por la cual se debe tener en cuenta las circunstancias tales como valorar la situación dañosa y cómo la intimidad de la víctima no es accesible con métodos jurídicos, necesariamente, claro está, debe acudirse a parámetros sociales de evaluación en el sentido de percibir el daño moral según lo que experimentarían el común de las personas en similar situación lesiva. Ojo, recordemos, y sí es importante que ustedes puedan estudiar esta casación 13-18-2016 Huancavelica, porque se hace mención a la equiparación del daño moral y el daño a la persona que habíamos estudiado en la sesión anterior.